F1 Girolando. Algunos datos sobre la raza Girolando. La raza es producto del cruzamiento de la Holstein con la Gir, pasó por diversos grados de sangre, pero se ha estandarizado en el siguiente patrón racial: 5 octavos de Holstein más 3 octavos de Gir, que la convierten en una raza bovina lechera muy productiva, indicada para climas cálidos. El vigor híbrido, uno de los mayores atributos del Girolando. Con el uso de la heterosis, es que la raza Girolando consiguió combinar la rusticidad del Gir y la alta producción de la Holstein, es decir, añadió características deseables de ambas razas en un mismo animal, fenotípicamente, con las cualidades esenciales para una producción de leche rentable en los trópicos. Rendimiento. La Girolando es considerada la raza más versátil del mundo tropical. Las hembras Girolando, productoras de leche por excelencia, poseen características fisiológicas y morfológicas perfectas para la producción en el trópico, con un rendimiento muy satisfactorio, económicamente. Los machos, por su capacidad de adaptación, consiguen desempeños comparables con cualquier cruzamiento industrial específico para la carne cuando se colocan en situaciones idénticas de crianza. Rusticidad. Su capacidad de autorregulación de la temperatura corporal, su conformación muscular y esquelética, sus aplomos rectos y fuertes, el hábito de pastoreo, su capacidad ruminal, son condiciones que le dan gran resistencia y adaptabilidad aún en ambientes complicados. Vida útil. Longevidad, fertilidad y precocidad son muy evidentes en el Girolando, virtudes que se derivan de una excelente producción y una descendencia numerosa, que comienza normalmente a los 30 meses de edad, que es cuando tienen su primer cría. El pico de producción llega a los 10 años y produce satisfactoriamente hasta los 15 años de edad. Fertilidad. La eficiencia reproductiva del Girolando es su punto fuerte, porque sabemos que la fertilidad es mejor cuando el animal está en su clima ideal. La conformación anatómica del tracto reproductivo de las madres Girolando es perfecta. Tanto las novillas como las vacas no presentan problemas en el parto. Con respecto a los programas de inseminación artificial y transferencia de embriones, se han obtenido excelentes resultados. Esta raza produce satisfactoriamente sobre pastoreo y consigue aprovechar muy bien los forrajes de baja calidad. Aptitud para una excelente ganancia de peso. El engorde de machos Girolando en confinamiento puede ser practicada de forma segura. Esa es una de las grandes ventajas de la Girolando. En todos los experimentos se obtuvo una ganancia media de más de 1 kilo por día. Las hembras expresan cierta angulosidad y los machos amplitud en la canal. El rendimiento del Gir volando a pastoreo también es envidiable en todas las fases productivas: cría, recría y engorde. Habilidad materna. El becerro Girolando nace con un excelente peso de 35 kilos en promedio. La docilidad de la vaca lechera Girolando, conjuntamente con otras habilidades maternas, convierten a esta raza en la más utilizada como receptora de embriones en Brasil.